vamos a intentar ser puntuales porque, bueno, ya está bien, estamos en España, todos lo sabemos, pero vamos a intentar ser muy puntuales en esto, puesto que la verdad es que vamos muy pillados con el tiempo. Y fundamentalmente por la primera ponente, Carmen, que, bueno, pues que ya me ha indicado que tiene que hacer una videoconferencia urgente y que no puede retrasar su ponencia, ¿no? En primer lugar, daros las gracias a todos, sobre todo a los ponentes que tenemos aquí y que os iré presentando en la medida en que vayan haciendo su primera actuación. Y nada, desearos que tengáis una jornada bien y que todas las dudas que podáis tener sean aclaradas aquí, ¿no? Dar las gracias al Ayuntamiento porque se ha prestado toda su colaboración y tal. Y bueno, no queremos extender mucho más el tema, puesto que Carmen tiene que irse con rapidez, y le voy a ceder el tema ya, le voy a ceder la primera ponencia a Carmen, aunque vayamos un poquito adelantados en este sentido, porque tiene esa gran urgencia. Carmen Aumente Rojas es la directora, la jefa de Inspección de Trabajo de Córdoba, y bueno, pues nos va a exponer un poco la visión que se tiene desde el punto de vista de la propia inspección. Todos sabemos de la dificultad que tienen de las microempresas para poderlas fiscalizar o mirar o tal, pero bueno, me entiendo que ella nos explicará un poco todo lo que esto significa. Por favor, Carmen. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bien, en primer lugar, gracias a APSA y a Francisco por invitarme a esta jornada para dar esta ponencia. Yo me voy a centrar en lo que es, de una forma general, la actuación de la Inspección de Trabajo con respecto a los riesgos y a las consecuencias de la exposición de los trabajadores al polvo de sílice, como digo, con carácter general. Yo ni muchísimo menos soy experta en la materia, y lo que os voy a exponer es fruto de la experiencia, de lo que vamos viendo y de las cuestiones que se nos van suscitando desde hace ya muchos años en la Inspección de Trabajo respecto a esta exposición. Voy a hacer una referencia a los cauces, a los motivos por los que puede generarse una actuación de la Inspección de Trabajo por exposición al polvo de sílice. Voy a decir cuáles son esas tres situaciones y después voy a pasar a desarrollarlas. Antes de eso voy a hacer una introducción sobre el riesgo de exposición al polvo de sílice. Son normalmente tres las vías o los orígenes o el origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia. Una primera, que es una actividad planificada. La Inspección de Trabajo desarrolla una actividad rogada, llamamos, y una actividad planificada. La actividad rogada es toda la que viene por solicitud de particulares o bien de otros organismos, porque una persona, un trabajador afectado presente una denuncia, porque un juzgado nos solicite un informe o porque cualquier otra administración nos solicite un informe. Y luego la actividad planificada es aquella que realizamos en cada inspección provincial por campañas que se generan tanto a instancia del Gobierno central como de las comunidades autónomas en su ámbito competencial. Dentro de esta actividad planificada hacemos anualmente una campaña de exposición al polvo de sílice. En segundo lugar, otro origen importante, yo creo que ahora mismo el más importante de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia, es aquel en el que determinamos, una vez que un trabajador ha sido diagnosticado con una enfermedad profesional, es decir, con una silicosis por exposición al polvo de sílice, determinar si puede existir responsabilidad empresarial para proponer un recargo de prestaciones de seguridad social. Ese es el segundo ámbito en el que actuamos la Inspección de Trabajo actualmente. Y en tercer y último lugar, cuando todavía no está reconocida una pensión a consecuencia de esa enfermedad profesional, cuando el INS
nos pide informe, por ejemplo, tienen que determinar o decidir si ese trabajador puede ser beneficiario de una incapacidad permanente por exposición al polvo de sílice. Pues en ese caso el INS nos solicita que emitamos un informe para conocer si ese trabajador en la misma empresa puede desarrollar un puesto de trabajo compatible con sus características. Puede continuar en esa empresa estando libre de exponerse a ese riesgo. Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción que yo creo que con respecto a esto ya casi todas las personas que están aquí, casi todo el auditorio lo conoce, pero bueno, vamos a recordar un poco el agente causante de esta enfermedad profesional es la sílice, que es un componente básico de la tierra, la arena, el granito y otros muchos minerales. La sílice cristalina es una forma de presentación molecular de este agente y se presenta principalmente en forma de cuarzo. Por sus propiedades físicas y químicas, desde hace ya muchísimo tiempo se viene utilizando este mineral en uso industrial y normalmente las empresas el sector que manipula, que utiliza este elemento son las empresas de corte, tallado y acabado de piedra. En todas aquellas operaciones que se cortan, talan, dan forma y perforan esta piedra. Este riesgo, como digo, en las marmolerías, en las comúnmente y tradicionalmente conocidas como marmolerías, ha sido un riesgo al que han estado expuestos los trabajadores durante mucho tiempo. Pero a partir de los años, yo diría los años 90, pues se empieza a utilizar otro material que es el aglomerado de cuarzo, ¿vale? Que tiene la presencia de sílice cristalina, pues muy superior a la que existían los otros componentes, mientras que en el granito llegaba a un 30% y en el mármol a un 5%, en el aglomerado de cuarzo pues alcanza la presencia de sílice entre un 70 y un 90%. Por tanto, este cambio hace que la intensidad de exposición del trabajador a este elemento pues se incremente. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues se empiezan a estudiar incipientemente medidas encaminadas a intentar eliminar esta exposición y este riesgo. Hecha esta introducción a lo que es el agente causante de este riesgo, pues retomo otra vez y vuelvo a pasar a explicar los tres pilares fundamentales o las tres líneas fundamentales en las que se desarrolla la actuación de la inspección de trabajo. Ya he hecho la distinción entre la actividad rogada y planificada, y es dentro de esta actividad planificada, dentro de la que, como digo, anualmente se efectúan campañas de control de la prevención de riesgos laborales y de las medidas que adoptan las empresas dedicadas a este sector. Vamos, esta campaña se viene desarrollando desde que yo guardo memoria en la inspección de trabajo. Evidentemente en aquellas zonas en las que la presencia de este elemento es más significativa. Con respecto a la normativa que se aplica para determinar las medidas que tiene que adoptar el empresario para intentar evitar o reducir el riesgo de exposición, el primer Real Decreto es el Real Decreto 374/2001, que es el Real Decreto que estudia o que establece las medidas a adoptar contra la exposición a agentes químicos en el trabajo, porque, ojo, hasta un determinado momento que voy a pasar a analizar ahora, la exposición a la sílice cristalina no se consideró como un agente cancerígeno, sino que se consideraba como un agente químico. A partir de una directiva de 2017 y que modifica la consideración de este agente como agente químico y se empieza a considerar como un agente cancerígeno. A partir de ahí, esa directiva que hay que transponer a nuestro ordenamiento pasa por Real Decreto a nuestro ordenamiento. Voy a dejar de hablar de números porque aburren y además ya hoy día con Internet no aportan mucho. Pues un nuevo Real Decreto modifica y adapta esa normativa a la que estábamos obligados y determina también que ese agente es un agente cancerígeno. Posteriormente también se modifica el cuadro de enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales no se consideran como tales si no están contenidas en este cuadro. Este cuadro se puede ampliar, se puede ir ampliando paulatinamente, pero si esa enfermedad profesional no está contemplada como tal en el cuadro de enfermedades profesionales que se aprueba por Real Decreto, pues no podemos entender que existe una enfermedad profesional. En el año 2018 se modifica también el cuadro de enfermedades profesionales, pasando a considerar
la enfermedad profesional de silicosis crónica por exposición al polvo de sílice como, valga la redundancia, una enfermedad profesional. Esta es la normativa básica junto con la nota técnica de prevención 890 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Cuáles son las medidas preventivas que contempla fundamentalmente el decreto inicial de 2001? Pues las medidas preventivas son, en primer lugar, eliminar el riesgo o sustituir la exposición por otras situaciones en las que exista una menor exposición, aplicando medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas? Procedimientos o controles técnicos y periódicos que reduzcan el riesgo, medidas de ventilación, medidas de aspiración. El trabajo en húmedo, como bien sabemos, todos los que estáis aquí conocéis cómo se realizan estos trabajos, y por supuesto las medidas de protección individual. Estos son, digamos, las medidas materiales básicas que se deben adoptar, que las voy a pasar ahora a desarrollar un poquito más al hilo de la nota técnica de prevención. Junto a ello también una serie de medidas instrumentales o de gestión, como la vigilancia de la salud, como la información y formación a los trabajadores, adopción de medidas higiénicas adecuadas y una continua evaluación de riesgos y de medición de los niveles de exposición o de la concentración ambiental del polvo de sílice en el ambiente de trabajo. Las medidas a adoptar forman parte de todo el cuadro de medidas que un empresario debe adoptar en cualquier centro de trabajo. Lo que ocurre es que aquí la situación de riesgo y el agente en cuestión pues es bastante más peligroso desde el punto de vista de la salud que otro tipo de agentes que se puedan manejar en otro tipo de actividades. Esto es, en términos generales, las medidas que debe adoptar el empresario. Y, en consonancia con ello, digamos que la nota técnica de prevención del Instituto, la 890, apostilla más en cuáles deben ser estas medidas, que paso a confirmar y que vosotros, bueno, pues creo que la mayoría, como digo, ya conocéis, que son las que se controlan cuando vamos a verificar las condiciones de trabajo en el contexto de esta campaña. Sistemas de extracción localizada, limpieza de equipos e instalaciones, trabajo en húmedo, que todos los sistemas de limpieza sean por extracción y nunca por ventilación, que haya para ese trabajo en húmedo sistemas de drenaje en los centros de trabajo, en los suelos de los centros de trabajo, para que esos residuos se eliminen y además no haya resbalamiento, para que no se acumule esa humedad, así como, por supuesto, a través de mediciones, asegurarse de que por vía inhalatoria no se superen el máximo permitido de concentración de este agente en el ambiente. Aquí también hay una situación, digamos, no un problema, pero una discordancia, digamos, porque hasta el año 2015 la concentración permitida era de un 0,1 y a partir del 2015 la concentración permitida era de un 0,05. Entonces nos podemos encontrar con situaciones de exposición de trabajadores de antes y después de 2015 en los que los límites eran diferentes. Por tanto, se hace imprescindible pues, que estas condiciones de trabajo estén presentes, que se mida el ambiente, que se utilicen equipos de protección individual. Además, estas medidas se consideran como cumulativas. El utilizar unas medidas no elude al empresario y al trabajador en la responsabilidad que le corresponde de utilizar los equipos de protección individual. Mascarillas autofiltrantes, FFP3, OP3, que yo creo que ya no solamente se han hecho habituales, no solamente en nuestro medio de trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana, con lo cual parece que ya nuestro organismo se va acostumbrando y nuestra mente se va acostumbrando al uso de las mascarillas. También medidas de restricción de acceso y señalización en esas zonas más peligrosas. Higiene personal, que haya ducha en el trabajo, que el trabajador se cambie la ropa antes de salir del lugar de trabajo, que haya una muda para que no se expanda el polvo de sílice en su domicilio particular, formación e información de los trabajadores. Y por supuesto, muy importante, un protocolo de vigilancia de la salud. O sea, que se efectúe por parte de la empresa la vigilancia de la salud de acuerdo con los protocolos que establece el Ministerio de Sanidad. Esta vigilancia de la salud debe ser inicial, antes de que el trabajador comience a prestar servicios en la empresa, y luego deben realizarse vigilancia de la salud a intervalos periódicos cuando se produzca una ausencia prolongada del trabajador en la actividad o en la empresa, y también debe existir una vigilancia de la salud postocupacional. Lo que más puede interesar quizás sea la vigilancia de la salud periódica. Esta vigilancia de la salud periódica se deberá realizar siempre
que lo recomiende o lo sugiera el servicio de prevención en la empresa, y una exploración radiológica se establece siempre que las concentraciones de polvo de sílice ambiental sean superiores al 15%. O sea, prácticamente en todos los casos en los que se realice este corte de este material, porque como os he dicho antes, esa concentración, en el caso al menos del aglomerado de cuarzo, es entre un 70 y un 90% de concentración. Debemos también ser conscientes de una cuestión, que no existe un valor de concentración seguro. Por eso, mientras más medidas se adopten, mejor. No digamos, no, como no hemos superado ese límite, no existe riesgo. El riesgo siempre está ahí y siempre existe, porque además es un riesgo silente. Se habla siempre de los efectos estocásticos de esta exposición. Puede que tú seas una persona sana durante un determinado tiempo, esa enfermedad está ahí gestándose y no debute hasta pasados 15 años de esa exposición, o 10 años, o el tiempo que sea. Por tanto, lo que hay que intentar es adoptar todas las medidas, porque que no se superen los límites de ello no se infiere que el trabajador esté en una exposición cero de riesgo. Por tanto, como digo, anualmente pues verificamos que estas condiciones de trabajo existan en aquellos centros, en aquellos lugares o en aquellas empresas que se seleccionan anualmente por parte de la Inspección de Trabajo a nivel provincial. Segunda fuente de intervención, por decirlo de alguna manera, de la Inspección de Trabajo, que como digo hoy en día es la más frecuente porque, claro, ahora es cuando se están viendo y declarando enfermedades profesionales de casos de exposición que se han podido producir hace 7, 8, 10 años. Una vez que se declara una enfermedad profesional, una vez que es declarada una enfermedad profesional, este reconocimiento de la enfermedad profesional se puede producir por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o bien, cuando el trabajador ese reconocimiento en vía administrativa no lo ha obtenido, iniciando un procedimiento judicial, y será una sentencia judicial la que reconocerá una pensión, una prestación, y también o el carácter profesional de esa enfermedad. Una vez que se reconoce esa enfermedad profesional, tanto el INS, como digo, como la propia jurisdicción social puede solicitarnos un informe. ¿Qué interés puede tener ese informe? Que también puede interesar el trabajador afectado por una enfermedad profesional directamente ante la Inspección de Trabajo, presentando una denuncia. Ese interés que va a tener ese trabajador va a ser que se declare la existencia de responsabilidad empresarial en orden a que el trabajador perciba un recargo de prestaciones. Como yo no quiero dar por sentado que todos somos conocedores de esa figura, muy brevemente voy a hablar de ese recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones se encuentra reconocido en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social y viene a determinar que en aquellos casos en los que un trabajador perciba una prestación, cualquier prestación de seguridad social derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en la que pueda haber intervenido una responsabilidad empresarial por falta de medidas de prevención y exista una relación causa-efecto entre esa falta de medida y esa enfermedad, pues se podrá efectuar ese recargo. Lo resuelve el INS, pero en la mayoría de los casos es a propuesta de la Inspección de Trabajo, se podrá determinar esa propuesta de recargo de prestaciones, de tal manera que a la prestación que le corresponde al trabajador se puede proponer un incremento que iría entre el 30 y el 50% de la prestación. Ese incremento no puede ser objeto de seguro y es a costa del empresario exclusivamente. Ese recargo debe además ingresarlo anticipadamente el empresario para que el INS se lo vaya repercutiendo al trabajador en cada mensualidad de la prestación que vaya a percibir, ¿vale? Bien, entonces, en orden a la determinación de si procede ese recargo o no, como digo, normalmente o bien el INS o bien la jurisdicción, el juzgado de lo social, nos puede solicitar informe. Entonces, como podréis ya intuir desde el primer momento, pues son muchas las dificultades, aunque lo intentamos y creo que estamos haciendo informes, al menos estudiándonos profundamente la cuestión, aunque lo intentamos, pues es muy difícil reconstruir una situación que se ha ido gestando a lo largo de los años y que
no solamente que se ha ido gestando a lo largo de los años, sino que en muchos casos la exposición se inició hace muchos años. Entonces, yo voy a pasar a explicaros las dificultades mayores que nos encontramos a la hora de emitir estos informes. En primer lugar, porque, como os he dicho, los síntomas de la enfermedad y los efectos de la enfermedad se pueden evidenciar en un momento determinado, pero esa enfermedad se ha podido estar gestando a lo largo de años, desde el momento en el que se produce la exposición a la situación de riesgo. Debemos reconstruir, por tanto, hechos pasados. No es lo mismo determinar la responsabilidad que pueda existir por parte de las empresas con respecto a esa falta de medida en una enfermedad profesional que en un accidente de trabajo. En un accidente de trabajo está claro, trabajador que se cae de un andamio en un centro de trabajo, pues la empresa que estaba allí en ese momento es la responsable, ¿no? En una enfermedad profesional, y más en una enfermedad profesional como esta, es más difícil porque el trabajador ha podido estar prestando servicios en distintas empresas y haber estado expuesto a esa situación de riesgo en distintas empresas, ¿vale? Hechos que además se han podido producir hace 10, 5 o en algunos casos 15 años. También existen dificultades porque el límite ambiental, aunque como he dicho no existe límite de exposición segura, es verdad que nos orienta y fijémonos en que el límite ambiental antes de 2015 era emitido un límite ambiental diferente posteriormente a 2015. Otra dificultad, en muchos casos tenemos que buscar a empresas que ya hoy en día están desaparecidas y tenemos dificultades para encontrarlas. Una vez que encontramos a las empresas tenemos que reconstruir el sistema de gestión preventiva que tenían, contactar con ese servicio de prevención, ver si ese servicio de prevención o esa empresa guarda documentación, ¿vale? Porque la obligación de guardar documentación no se extiende mucho más allá con efectos retroactivos, normalmente es de 4 años y entonces, bueno, si buenamente la empresa retiene documentación, bien, y si no, pues tenemos que buscar soluciones de otro modo. Luego, una vez que decimos, bueno, pues estos pueden ser los sujetos responsables, tenemos también dificultades para determinar en qué medida es responsable cada uno en ese recargo, aunque parece que ya la doctrina jurisprudencial es pacífica en decir que la responsabilidad es compartida, es decir, que existe una responsabilidad mancomunada de todas las empresas en las que el trabajador estuvo expuesto a una situación de riesgo en función del tiempo de exposición. Es decir, lo que hacemos es proponer esta empresa que estuvo 6 meses un X% de ese recargo y así es como lo hacemos, porque asimilando un criterio de la propia Seguridad Social en el reparto de responsabilidades de las mutuas de prestaciones por enfermedades profesionales, pues se ha determinado que esa distribución de responsabilidades se podría aplicar al recargo. Como siempre, y a costa de repetirme, porque es muy difícil, a consecuencia de estos efectos que debutan a lo largo del tiempo que la enfermedad ha podido estar silente, es muy difícil establecer una relación de nexo causal con una empresa determinada. Es más, es muy difícil en muchos casos. El recargo parte de un nexo causal. Debemos demostrar que existe una relación directa entre la falta de medidas y la enfermedad profesional. Y, por tanto, en muchos casos podemos defraudar a aquellos que están esperando nuestro informe porque no podemos establecer de forma fehaciente esa relación causa-efecto. La situación se complica aún más cuando no solamente nos encontramos con esta responsabilidad compartida, sino que puede existir sucesión empresarial, que la empresa que se llamaba Pepito al año siguiente se llama Juanito, y entonces ahí hay una responsabilidad solidaria, ¿vale? Y se entrecruza la responsabilidad solidaria por el recargo con la otra responsabilidad compartida o mancomunada. Y ya por último, para enfocar un poco y para orientar sobre la cuestión de este recargo, avisar o determinar que en muchos casos se nos plantean solicitudes que adolecen o con respecto a las cuales no podemos intervenir porque está prescrita la posibilidad de que el trabajador efectúe la solicitud del recargo de prestaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se aplica la misma norma general que con respecto a la reclamación de prestaciones de seguridad social y, por tanto, ahí hay ciertas dudas, o bien desde el momento en el que se reconoce la última prestación o bien desde el momento en el que se reconoce el carácter profesional de la contingencia, el trabajador tiene
5 años para reclamar el recargo de prestaciones. Si no lo reclaman en esos 5 años siguientes, prescribe la posibilidad de solicitar ese recargo de prestaciones y, por tanto, ya nosotros no podríamos actuar, ¿vale? Además, no cambia o no se modifica esa prescriptibilidad, por decirlo de alguna manera, porque te reconozcan una prestación diferente, es decir, porque pases a ser beneficiario de una incapacidad permanente total y posteriormente te reconozcan una absoluta, no vuelves a generar un nuevo periodo para solicitar el recargo. Ahí ese recargo ya se quedó prescrito en el momento en el que existe una resolución firme de reconocimiento de la prestación y más recientemente la jurisprudencia habla de reconocimiento de la contingencia profesional. Bien, ya también señalar que aunque se produzca esa solicitud pasados 3 años, por ejemplo, de ese reconocimiento, los efectos económicos de ese recargo solamente se retrotraen a los 3 meses anteriores a la solicitud, ¿vale? Si tú reclamas o solicitas ese recargo, una vez que se te dice que sí, que se te concede por el INS, o bien, si el INS te dice que no, en vía judicial, esos efectos económicos solamente se van a poder ir 3 meses atrás desde tu solicitud y ya en adelante todo el tiempo que estés cobrando esa prestación. Ya he explicado la cuestión de la actividad planificada, las cuestiones o los puntos críticos que nos encontramos en la investigación de enfermedades profesionales y por último ya voy a pasar a la más breve, no se asusten, porque es la parte del contexto del reconocimiento de una pensión, normalmente de incapacidad permanente total para un trabajador que ha estado afectado por la exposición al polvo de sílice. En el contexto de estos procedimientos, una vez que existe confirmación de la enfermedad profesional, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que reconoce estas prestaciones, solicita informe a la Inspección de Trabajo para que en aquellos casos en los cuales el trabajador siga de alta en una empresa de marmolería, nosotros determinemos si puede existir un puesto de trabajo compatible con su situación, ¿vale? En esos casos, nosotros hacemos la investigación, vamos a la empresa y normalmente para nosotros es determinante el informe que emita el Servicio de Prevención de la empresa. Lamentablemente normalmente esos informes determinan que no es posible que ese trabajador continúe trabajando en una marmolería porque es muy difícil que exista una exposición cero a ese agente ambiental y por tanto normalmente se decide que es incompatible la permanencia del trabajador en ese puesto de trabajo y por tanto pues al final pues se ve abocado a ser posible beneficiario de una incapacidad permanente total. ¿Por qué? Porque aunque no estés cortando mármol, en el ambiente, aunque ocupe otro puesto de trabajo diferente, en el ambiente de trabajo siempre y por muchas medidas higiénicas que utilices, siempre va a haber polvo de sílice, incluso en la oficina, suspendido y no hay forma de evitar que una mínima exposición de riesgo exista, tal y como está hoy pensado el sistema de trabajo de este tipo de actividad. Entonces, por tanto, normalmente se informa que no existe puesto compatible. Si el trabajador comprobamos que sigue estando en un puesto en el que puede haberse afectado por una situación de riesgo, emitimos un requerimiento inmediato para que el trabajador abandone o no continúe en ese puesto de trabajo y lamentablemente pues lógicamente a lo que aboca esta situación es una ineptitud sobrevenida del trabajador porque sus condiciones por una enfermedad que lamentablemente ha sido provocada por ese mismo trabajo, pues no puede continuar prestándola porque eso no supondría nada más que un agravamiento de la afección que ya padece. Bien, con esto he terminado mi exposición. Yo, como digo, he hecho un abanico de todo en lo que incide la Inspección de Trabajo con respecto a esta actividad y con respecto a esta situación de riesgo. Insisto en que no soy una experta. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Tengo un poquito margen de tiempo, hasta las 10:30 menos 25 puedo estar aquí con vosotros, pero añado que no soy una experta, que lo que no os pueda contestar hoy os lo voy a contestar si, Francisco tiene mi correo electrónico, lo puedo contestar por correo electrónico las dudas que se planteen, pero que por supuesto que estoy aquí para dar una visión general y que, hombre, que los asuntos particulares no
no creo que puedan ser objeto de estas intervenciones o de estas dudas. Por tanto, espero que las dudas también sean dudas generales. Bien, pues a partir de aquí lo que queráis. Yo voy a hacer una primera pregunta, si no os importa. Hemos hablado del recargo de prestaciones sobre las empresas, pero que últimamente se está tomando una doctrina en la cual se va haciendo hacia potencialmente a todas las empresas en las cuales ha estado trabajando. Últimamente he visto una sentencia en Huelva en la que se hace responsable, sí es cierto que es porque la empresa en concreto era insolvente, a los servicios de prevención. ¿Se podría hacer esto generalizado? No se podría... Vamos a ver... Lo de hablar de generalizado es un poco peligroso. Nosotros, es verdad que en raras ocasiones, pero es verdad que ya estamos, no solamente en estos casos de enfermedades profesionales, sino en muchos casos en los que comprobamos que a consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional ha sido el servicio de prevención el que no ha hecho los deberes, estamos sancionándolo. Ahora, generalizado no. Para eso tendremos que comprobar que efectivamente esto ha sido responsabilidad del servicio de prevención, ¿vale? Con todas las dificultades que esto conlleva, porque es que insisto, es que estamos reconstruyendo situaciones y con muy buena voluntad, y digo una cosa, con muy buena voluntad de la Inspección de Trabajo, porque es nuestra obligación y es nuestro trabajo, pero también de las empresas y de los servicios de prevención, que es que les estamos pidiendo documentación de hace 10 años. Y se vuelven locos buscándola y al final no la traen, ¿vale? También en aras de que haya algo que a ellos les pueda servir para evitar esa responsabilidad. Pero nunca vamos a exigir responsabilidad a un servicio de prevención que ha hecho sus deberes, que ha hecho sus mediciones, que ha recomendado vigilancia de la salud. Van a ser casos en los cuales hemos visto que, precisamente que el servicio de prevención ha recomendado y que las empresas no lo han hecho, ¿vale? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Cuando uno, después de haber trabajado toda la vida en lo que es el sector de piedra, y entra y le hacen un reconocimiento médico, y en ese reconocimiento médico sale negativo, sale como que no tiene nada, y pasa X años y te sacan la enfermedad, en ese caso, ¿quién tiene la responsabilidad? Pues ya lo he dicho, el tiempo de exposición es el que determina. Pues habrá que ver a qué periodo se refiere, habrá que reconstruir, habrá que ver las empresas con las que ha estado, habrá que investigar qué medidas se adoptaron en esos tiempos, qué límites se aplicaban, qué vigilancia de la salud se hizo. Habrá que reconstruir todo, en el momento en el que la enfermedad ya está declarada. Y por otro lado, cuando se hace una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ¿son los técnicos de prevención, los técnicos de inspección los que hacen las mediciones o obtienen los datos de la empresa de prevención? Si estamos investigando una enfermedad profesional, nos tenemos que atener a la situación que había en el momento en el que se produjo la exposición. Entonces no vamos a hacer, nosotros no hacemos mediciones de todos modos, nosotros no somos un órgano técnico. Si necesitamos una medición se la pedimos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que ellos sí son técnicos. Entonces, pero es que nosotros no sirve de nada una medición que yo haga en el momento actual, si su exposición se produjo en el año 2013. Yo tendré que intentar reconstruir la situación que había allí en 2013. Que además el límite de exposición no era el mismo que hay ahora. Entonces, tendré que pedir documentación al servicio de prevención, a la empresa. Por tanto, si hay aquí el auditorio, pues supongo que habrá trabajadores, habrá representantes a lo mejor de servicios de prevención y también habrá empresarios. Pues yo recomiendo que la documentación se conserve más allá de lo que exige la normativa laboral, porque luego en la normativa de sanidad no entro, ¿vale? Y con respecto a la vigilancia de la salud. Entonces, por tanto, hay una reconstrucción documental de lo que además, no solamente de la documentación que hay, sino también de lo que nos cuentan los trabajadores. Pues mire usted, pues yo hacía esto de esta manera, estos eran los procedimientos de trabajo que se aplicaban y eso lo contrastamos con la documentación que nos presenta la empresa. Es una investigación ardua, lo tengo que decir, para poner en valor a los técnicos que la inspección la están haciendo. Carmen, me pregunta por aquí algunos de los que están online que te pregunte cuando una empresa ha cerrado, cuando las empresas de prevención de riesgos laborales que podrían ser responsables subsidiarias también han cerrado, ¿quién paga ese recargo? ¿Cómo ese trabajador puede
acceder a ese derecho, a ese recargo que tiene. Yo lo único que puedo decir es que nosotros hacemos todo lo posible por localizar a esa empresa. Pero claro, ya darnos golpetazos contra la pared, llega un momento en el que lógicamente ya no podemos más. Y luego no es solamente la cuestión de que la empresa no aparezca. Es que además si la empresa es insolvente, también pierde el trabajador. Que no solamente que nosotros podemos proponer un recargo y el INS ir a pedirle el anticipo a esa empresa, pero si la empresa no tiene solvencia para anticipar ese recargo, también sigue perdiendo el trabajo, ¿vale? Y la responsabilidad compartida o mancomunada no es responsabilidad solidaria, es responsabilidad que cada uno responde por su parte. Entonces, ahí ya entra el proceso de ejecución del INS de ese recargo, pero yo me supongo que si es una terminología un poco coloquial, pero bueno, si se puede enganchar a una empresa que sea solvente, pues se cobrará el recargo en esa parte, y aquellas que no se puedan determinar o que no se le pueda encontrar bienes ni liquidez para cobrárselo, no se le cobrará, igual que las que no encontremos. Las que no encontremos, pues no las vamos a encontrar. Sí, hay otra pregunta que me hacen también y que más que pregunta viene a decir que os ponga. Y es que la consideración más allá de buscar culpables, sino el mero hecho de que unas personas, unos trabajadores, por el mero hecho de ir a trabajar hayan enfermado, entendemos o entienden que hay varias responsabilidades, no solo y exclusivamente las del empresario, sino también fabricante, administración, etcétera, etcétera, porque entendemos que son causas múltiples las que fallan para poder ser una enfermedad hoy, hablando de silicosis, tan extendida en Andalucía. Hombre, se podría plantear, y de hecho yo creo que en muchas demandas va incluida otras empresas diferentes a las que aquella pequeñita en la que el trabajador ha estado cortando mármol. Entonces, pues sí, puede que haya otro agente responsable. De momento, lo único que hay con respecto a ese recargo es la responsabilidad compartida. Como digo, no soy experta y no sé, probablemente Antonio a lo mejor luego puede ampliar y puede completar esto. No sé si hay alguna declaración de responsabilidad solidaria de las empresas fabricantes, por ejemplo. ¿Vale? Por eso te digo, para dejarlo un poco abierto y que luego se complete. Lo que ¿vale? pasa es que me lo han preguntado para decir nosotros, pero sí entiendo que es mejor para... Claro, nosotros en nuestras propuestas, de momento, en lo que yo sé, nuestras propuestas van en la línea que yo estoy diciendo. Mancomunada compartida, y eso yo creo que lo va a completar Antonio mucho mejor. Carmen, Vale. una pregunta. Sí. Mira, hablamos de responsabilidad del empresario, pero ¿qué responsabilidad tiene la sociedad que ha rodeado a ese empresario desde los inspectores, los ODS, los riesgos laborales, toda esa gente que cobra del empresario y ahora no sale la cosa bien, salen casos de silicosis? Ya. Porque yo en 32 años que llevo todavía no he visto ningún taller que hayan cerrado porque esté en malas condiciones, todos siguen abiertos. Es que, vamos a ver, vamos por partes. Si tú pagas unos riesgos laborales, Bien. ahora están allí cada 3 meses, te denuncian por una cosa, o te dicen por esto, por lo otro, y ahora, después de todo eso que pasa, durante tantos años, seguimos con estos problemas, la sociedad también tendrá que tener una responsabilidad, la sociedad que rodea todo ese sistema que estamos intentando ahora mismo. Por ejemplo, ya he dicho que los servicios de prevención, cuando se comprueba que no han hecho bien las cosas, ya hay propuestas, no propuestas de recargo, porque el recargo nunca se le va a poder proponer a un servicio de prevención, pero sí sanción, se le puede sancionar. Es que además eso es otra cuestión. Tú no le puedes, el recargo, la figura del recargo de prestaciones cabe en la vía de responsabilidad directa, responsabilidad solidaria por sucesión o responsabilidad solidaria porque exista una contrata que esté por encima de esa empresa que haya podido tener intervención. Pero, por ejemplo, el recargo no lo puede pagar el servicio de prevención. Nosotros
En principio, y a mí no se me ocurre un supuesto de que ese servicio de prevención fuese responsable de ese recargo. Si el responsable tiene una responsabilidad y se le podría sancionar si no ha hecho la gestión, no le ha hecho bien la gestión preventiva a la empresa. Pero es que también es cierto que, y no quiero disculpar a nadie, ni muchísimo menos, pero que es que ha habido una evolución en orden a valorar el riesgo de diferente manera, ¿no? O con mayor exigencia conforme ha ido pasando el tiempo. Fíjese que estábamos hablando de que en 2011 este agente era considerado un agente químico. Es que no era considerado un agente cancerígeno, que a partir de 2015 cambia el valor del límite de exposición, que el trabajador puede estar mucho tiempo, supuestamente con unas medidas adecuadas, prestando servicios y que está sano, como ha dicho este señor antes, y que en un momento determinado debuta la enfermedad, y que además, y todos lo sabemos, la situación mayor de exposición se ha estado produciendo no en los centros de trabajo en los que todas estas medidas se han adoptado, en la mayoría de los casos, el húmedo, la aspiración y demás, sino cuando esta persona va a los domicilios a cortar, o sea, a colocar, que hay que realizar pequeños cortes, pequeñas adaptaciones, y ahí hay riesgo de exposición. Y esta persona no ha utilizado esos medios. A lo mejor se ha puesto la mascarilla, pero el húmedo no. El húmedo no, ¿por qué? Porque el propio dueño de la casa le ha dicho: a mí no me pongas esto perdido, que hay que ver con todo lo que me va a mojar. Entonces, seamos conscientes también un poco de que la inspección ha hecho lo que ha podido en este tiempo, con cambios en la evolución del tratamiento de este agente, que los empresarios también, la mayoría de ellos, han hecho también lo que han podido, y que los servicios de prevención han hecho lo que han podido, y que ha sido un riesgo silente, un riesgo que ahora es cuando se está empezando a manifestar, lamentablemente. ¿Vale? Tampoco se habla de la responsabilidad del trabajador. Yo lo he dicho, que el trabajador tiene en su parte, pues si hay unas medidas higiénicas y unos equipos de protección individual, el empresario tiene que ocuparse de facilitárselo, formarlo y, hombre, insistirle en que lo utilice, y lo mismo con respecto a las medidas higiénicas, pero que el trabajador tiene la obligación y la responsabilidad de utilizar esos equipos de protección, y la propia ley de prevención lo dice. Claro, es que tú con un trabajador lo formas, lo preparas, le das una carrera porque le enseñas un oficio, y eso no aprenden de un día para otro, y ese oficio o esa profesión te lleva un dinero hasta que tú le pones al tío que funcione, o que aprenda, o que haga esa, como si pudiera, como una carrera, que aprenda esos estudios que ha tenido que hacer, que a la empresa le está aportando el dinero, y ahora, por circunstancias de que no se ha hecho bien varias cosas, tanto el fabricante de como es el Silestone o otros medios que no son, y que yo creo que todavía no vamos en el camino, porque cuando tú estás cortando Silestone, el Silestone huele y está en húmedo, pues dime también quién paga toda esa enseñanza y todo ese gasto que ha tenido la empresa. Mire, no sé, ¿cómo se llama usted? Pedro Trillo. Pedro, vamos a ver, usted seguro que está pendiente de la calidad de las piedras que salen cortadas de su empresa, ¿no? Y como un trabajador se pase 1 milímetro, le echa la bronca, ¿no? Pues la misma bronca le debe echar cuando no utiliza el EPI. Exactamente igual. Exactamente igual, porque forma parte de unas condiciones de trabajo aceptables. Calidad, la calidad lo engloba todo, Pedro. La calidad engloba que el producto salga bien y también que el trabajador desarrolle su trabajo en buenas condiciones. Y es su responsabilidad que el trabajador no solamente tenga los EPI, sino también que los utilice. Yo es que aquí lo que veo es que a los empresarios le estamos echando una cantidad de responsabilidad, y todos los que hay en torno que están cobrando. Yo le digo eso. Ninguno tiene responsabilidad. Yo no más allá de la responsabilidad, de lo que usted se implica en la calidad de los productos que salen de su empresa. No le estoy impidiendo que se implique más allá de eso. Gracias. Antonio. Yo, bueno, por puntualizar una cosa relacionada a Ricardo, estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho. Siempre puede haber, claro. Sí, no, pero es una gozada escucharte, Carmen. Estaba hablando antes algún interviniente de algunos que preguntan sobre el recargo. Tenemos que incluir aspectos jurídicos que no se nos pueden olvidar, aunque no sean conocedores por trabajadores, por empresarios.
el recargo está constituido como una sanción. Y para que haya una sanción tiene que haber una infracción. O sea, el trabajador ya está protegido porque tiene una prestación de enfermedad profesional, por ejemplo, una incapacidad permanente, pero tiene que ir a más porque lo que está pidiendo es que sancione a la empresa por incumplimiento de deberes de prevención. Pues ahí la carga de la prueba es distinta. Vamos al derecho penal, hay que probar el delito, pues hay que probar la infracción. Ah, perdón, que no sé... Bueno, lo comentaré después. Luego lo comentaré. No, totalmente de acuerdo. Y gracias por el apunte porque además nos ayuda a poner de manifiesto las dificultades que tenemos. Yo trabajo en una empresa grande, ¿vale? Las visitas de inspección de trabajo deberían de ser sin avisar. Te comento por qué. Nosotros hemos estado trabajando triplicando el índice de exposición al sílice. Cuando ha venido inspección de trabajo o ha venido alguien para medir el polvo con unos cacharros que nos ponían, todo estaba muy bonito. Todo mojado, todo limpio, todo bien. Porque 2 o 3 días de que fuera la inspección de trabajo, el empresario ya está avisado de que viene esa inspección de trabajo. ¿Y usted cómo sabe que está avisado el empresario? Porque te hace limpiar. Porque te hacen limpiar. Exactamente, te hace limpiar. Cuando va a la inspección de trabajo, Sí. Cuando va a la inspección de trabajo... le tengo que decir que la inspección de trabajo no avisa cuando va. ¿No? Y ya me ha despistado usted cuando ha dicho medir y no medimos nunca. O sea, otra cosa es que vaya al servicio de prevención o el centro de prevención de riesgos laborales. Nosotros no tenemos equipos de medición, no medimos. No, sí, yo no le tengo. Entonces, y no avisamos. Otra cosa es que vayamos a ver, por ejemplo, un accidente, que también puede haber accidentes en una marmolería, que vayamos a ver un accidente y si tiene representante de los trabajadores, queremos que esté allí el representante de los trabajadores. A lo mejor en ese caso podemos decir, oye, voy a ir porque voy a ver este caso concreto y quiero que esté allí fulanito. Y entonces ahí sí. Pero nosotros, por regla general, somos escrupulosos con ese tema. No avisamos. Ahora, como nos encontramos en muchos casos, y lo siento, pero es que así, si un trabajador pone una denuncia y nosotros que tenemos obligación de confidencialidad nos callamos y el trabajador le dice al empresario que sepas que te he denunciado, pues ahí apaga y vámonos. ¿Yo qué culpa tengo? Yo tengo obligación de confidencialidad, pero a mí que el representante de los trabajadores, el propio trabajador o no sé quién, se lo comunique al empresario, desde luego de la inspección no notificamos que vamos a ir. Ahora ha salido un juicio de un trabajador de una subcontrata que, por desgracia, falleció. Porque estaba puenteado el sistema de seguridad de esa máquina, estaba puenteado. Ahora, perdón, estamos hablando ya de un accidente, ¿no? Sí. No estamos hablando de exposición a... Sí. En esa misma nave ha habido 3 incendios. El lunes cayó una torba. Me va a perdonar y lo voy a interrumpir. Sí. Pero he dicho desde el principio que no vamos a hablar de temas particulares. Que si hay un tema particular con respecto a cualquier empresa en concreto, allí estamos en la inspección de trabajo para recibirlos cuando ustedes quieran, porque eso será una cosa diferente. Eso será un problema que tiene un determinado colectivo con una determinada empresa, ¿vale? Entonces vamos, que si quiere ahora mismo le doy mi contacto para que usted hable conmigo cuando quiera. Ahora, eso será un asunto concreto, no un tema general, ¿vale? Es que quiero ser cuidadosa con los temas particulares, por usted y por mí, por los dos. Que al final la pregunta era que se han volcado 2 silos con más de 11 toneladas de sílice esta semana. De eso, ¿a qué iba la calle? Al hilo de lo que usted me ha dicho, voy a decir otra cosa, que en relación con Pedro,
Yo no, sí, yo como mis fuentes de información no son, como no salga en la prensa o no me lo diga nadie y no hay un accidente declarado con un parte o no me llama el 112 porque haya habido un accidente muy grave, nosotros no nos enteramos de esas cosas si nadie nos lo dice. Entonces aquí también, o sea, la sociedad, como hablaba Pedro, también tiene una responsabilidad y si hay una situación como esa, pues siempre hay un medio para comunicarlo si ustedes no se quieren señalar. Está en cada localidad hay Guardia Civil y si ustedes lo quieren decir a la Guardia Civil al punto nos lo comunica a nosotros. Si tenemos que hacer una intervención rápida. Por eso no se preocupen ustedes si quieren guardar el anonimato. Si no, tenemos también un buzón del fraude. O sea, que es que los medios son muchos. Es que me ha venido la idea por el tema de la paralización. La paralización de trabajo, de la inspección de trabajo, es cuando hay un riesgo grave e inminente. Riesgo grave e inminente. Eso es que lo veas muy claramente, Pedro. Es que en estos riesgos es que no lo ves claro. O sea, yo, inspectora de trabajo, con 30 años de ejercicio que he cumplido este año, no sabría determinar en este tipo de exposiciones que exista un riesgo grave e inminente como para paralizar, para cerrar la marmolería. Es que... Y sobre todo ahora que ya normalmente se están adoptando medidas. Es que no es lo mismo el escenario de ahora que el escenario del año 2007. ¿Vale? Una preguntilla más allá termina. Porque además me tengo que marchar. Bueno, yo en 32 años que llevo de empresario, jamás me ha avisado la inspección de trabajo que venían a mi casa a hacer análisis. ¿Ha visto? Jamás. Y ha habido veces que han venido hasta 3 o 4 veces al año. Hombre, si avisáis... ¿Usted quiere que avisemos? Pues lo siento mucho, Pedro, pero no podemos avisar. No debemos avisar. No debemos avisar. Salvo circunstancias especiales, no debemos avisar. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad que me habría encantado quedarme después de la exposición del magistrado porque habría sido bastante enriquecedor la suya y el coloquio que se abriese, pero es que de verdad que tengo que irme para atender una videoconferencia con mi jefe en Sevilla, ¿vale? Encantada. Carmen, muchísimas gracias por tu